Pues muy buenas tardes. Estamos hoy con una gran arquitecta, la arquitecta Susana García Fuertes. Tiene una formación académica muy interesante en la Universidad Iberoamericana. Ella se graduó en los años 70. Posteriormente ha sido socia y activa del despacho Serrano Arquitectos y Asociados. Continúa con una docencia en la Universidad Iberoamericana y ha participado en múltiples proyectos, uno de los más emblemáticos, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, ha ganado premios como Firenze Entre Muros en el 2022. Se caracteriza por tener un estilo contemporáneo que le gusta intercalar la tecnología y vincula la construcción con una sostenibilidad muy interesante. Aquí queremos, arquitecta, que se ponga usted las estrellitas. A mí me siento muy halagada de que haya aceptado la invitación y le cedo el micrófono para que usted nos regale su vida y su obra y yo le voy a ir haciendo algunas preguntas. Muchas gracias. Le dejo el micrófono. Gracias, gracias, muy amable y gracias por el interés pues, en querer compartir cuál ha sido mi trayectoria. Empezaré por contarles que en realidad decidí estudiar arquitectura en un momento en el que pues yo tenía muchas amigas, estudié en un colegio de puras mujeres y entrar a la universidad era mi máxima ilusión por estar en un ambiente mixto. Y eso, bueno, fue sensacional al entrar a la Ibero. La universidad quedaba muy lejos de la casa de mis padres, entonces pues aprendí a conocer la ciudad, a moverme en camión, en metro, como se pudiera y poco a poco pues valoré en gran medida esta etapa en la universidad. En aquel momento, pues muchas mujeres no tomaban la decisión de hacer una licenciatura y mucho menos una licenciatura de una profesión que tradicionalmente estaba en manos de los hombres. Sin embargo, ya empezaba uno a conocer que había pues mujeres estudiando y ejerciendo la profesión. Como bien mencionas, me recibí después de estudiar en la Ibero en los años 70, pero quizá lo más interesante es que yo decidí empezar a trabajar desde que estaba a la mitad de la carrera y entré a trabajar al despacho de Francisco Serrano. En aquella época vivía todavía su papá, el ingeniero y arquitecto Francisco Serrano, autor de un importante número de obras de la época del Art Deco y que tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar con él muy de cerca, porque le ayudaba yo con algunos trabajos que hacía y en particular un libro sobre asoleamiento y las edificaciones, lo cual me permitió aprender de esos temas, pues directamente de él. Entonces, el aprendizaje en el despacho de Serrano me cambió la visión a lo largo de la carrera. Empezó a ser más importante trabajar que el estar estudiando, la verdad. Dedicaba yo a ver cómo le hacía, pero yo tenía que poder con las dos cosas. Y eso hice y me permitió el darme cuenta que es muy importante el conocimiento, el aprendizaje del oficio para ser un buen estudiante. No tengo nada en contra de las escuelas, pero creo que la fase que tiene que ver con la realidad siempre es fundamental y se debía de dar más énfasis en que los estudiantes tuvieran contacto mucho más cercano con lo que es la obra, que es donde realmente nos enfrentamos a los verdaderos temas.
termino la carrera y en el despacho de Serrano empecé, por supuesto, yendo por las cocas o doblando planos. Y poco a poco fui creciendo en responsabilidades, en aprendizaje, hasta hacerme cargo de lo que era el taller y posteriormente el arquitecto Serrano me invitó a colaborar con él y el día de hoy pues soy socia del despacho Serrano Arquitectos y Asociados. De toda esta digamos, trayectoria en ese sentido, pues mi aprendizaje del oficio ha sido directo y desde que era estudiantes. Y siendo estudiante me pareció muy importante ir a las obras. Entonces, desde muy joven empecé a ir con los arquitectos del despacho y con los supervisores de obra directamente, pues para ver cómo realmente se hacían las cosas y cómo debían hacerse correctamente. En ese sentido, han cambiado mucho las maneras. Por ejemplo, en la oficina empecé usando grafos y hoy usamos computadoras, una diferencia tremenda en tiempos de producción de lo que es un proyecto ejecutivo. Siempre hay cosas que no han cambiado, como es la construcción, pues seguimos quizá teniendo oportunidad de usar diferentes materiales, muchos de esos quizá mejores, pero las arquitecturas se siguen haciendo con tabique, concreto y acero, madera, quizá ahora tenemos la posibilidad de usar maderas ya de altas tecnologías, en fin, creo que en todas las profesiones se ha dado un cambio desde los años 70 hasta la fecha, o sea, como sea, estamos hablando casi de más de 50 años del tiempo pues han cambiado muchas formas de producir. Entrando en materia a los proyectos, he tenido la oportunidad de incorporarme al proyecto de distintos géneros. Hemos hecho trabajos importantes de vivienda plurifamiliar, vivienda unifamiliar, que se conoce poco, pero hemos hecho muchas veces por privacidad de los clientes, no se dan a conocer muchos temas de los unifamiliares, pero desde trabajar con una familia hasta trabajar pues desarrollos plurifamiliares en donde el cliente acaba siendo un poco anónimo, ¿no? Es por este tipo de inversiones de los que se trata. Y, hemos hecho trabajos para el sector salud, para el sector turismo, y en particular mencionaste la Terminal 2, sin duda un proyecto muy importante, el cual obtuvimos a través de un concurso nacional que en aquellas ocasión se convocó. Y si bien nosotros nunca habíamos participado haciendo una terminal, tuvimos la fortuna de ganarlo. Y es uno de estos proyectos con los que siempre te quedas con ganas de hacer otro, porque tienen muchos valores incorporados. Por supuesto, para mí la arquitectura es una profesión de servicio y tener la oportunidad de hacer un proyecto que sirve para pues un mundo muy amplio de personas de todos tipos, con distintas necesidades, y en una terminal te ocupas más allá de la funcionalidad de aspectos que tienen que ver con el bienestar, con la comodidad de todo tipo de usuarios. Uno de los factores importantes en una terminal aérea es el significado que tiene más allá de los usuarios, es para el país en general. Las terminales aéreas siempre se acaban convirtiendo en la puerta de entrada.
son elementos que representan la contemporaneidad de los países. De ahí además su gran valor. Y creo que de los proyectos que hemos hecho, pues ha sido una de las grandes oportunidades como desarrollo profesional. Arquitecta, ¿podría comentarnos algunos proyectos de turismo y de salud? Porque es importante, ok, el proyecto más emblemático es la Terminal 2. Sin embargo, ahorita que comenta, estaríamos muy gustosos de saber cuáles son algunos proyectos de turismo y de salud. De turismo realizamos no hace mucho un hotel que se llama Cantalagua, una ampliación, un hotel ya consolidado con muchos años de existencia. Los clientes quisieron hacer una ala contemporánea. Entonces nos invitaron a realizarlo y fue un proyecto muy interesante en el cual manejamos, em, es un proyecto en forma como de U, en donde el espacio central que organiza el acomodo de las habitaciones, en lugar de ser un patio o un jardín, es un gran espejo de agua. Un gran espejo de agua con un borbotón que genera un suave sonido del agua moviéndose y que tiene un ambiente de quietud y de bienestar Qué extraordinario. hermoso. Y esto en U nos permite tener como paisaje unas montañas muy suaves y unos campos de sembradío en la mayor parte de maíz. Entonces, te sientes en un ámbito muy distinto, una gran experiencia en donde siempre hemos considerado, y en particular lo menciono aquí, que el cliente se debe de convertir en cómplice en los proyectos, se debe sentir involucrado y junto con ellos como hay manantiales, decidimos que el patio debía de ser un patio de agua, porque de hecho se llama Cantalagua, el Claro, hotel, ¿no? Y entonces, como Cantalagua y con estos borbotones, de veras se genera un ambiente de, decoro del agua. de serenidad extraordinario. Y en el sector salud, tuvimos oportunidad de hacer para el Seguro Social un par de estos servicios de atención ambulatoria, uno en Tlaquepaque, otro en Culiacán, Mm, y en donde la parte para nosotros fundamental fue generar un patio al que vieran las salas de espera. Una de las cosas más difíciles en estos lugares es el tiempo que inviertes al estar ahí esperando la atención. Y queríamos que fuera un lugar con con plena iluminación natural, con vista a este patio que menciono que permite organizar los distintos servicios y que se generara un ambiente también de como de quietud, ¿no? O sea, creo que todos los que hemos tenido necesidad de acudir a un servicio médico, pues lo que menos nos gusta es estar en un pasillo, sentados con luz artificial y que casi no se ventilan y llenos de gente. Entonces, como que buscamos hacer de este sitio algo menos, que generara menos tensión por el espacio, sino al contrario, ¿no? Creo que en ese sentido, una de nuestras principales preocupaciones como despacho es contar con iluminación natural, ventilación natural, disfrutar de las vistas del exterior. Siempre consideramos que el espacio es la parte esencial de la arquitectura y que estos espacios generen a la gente, sea del índole que sea, ese bienestar que pueden dar unas buenas proporciones, unas buenas visuales,
en cualquiera de ellos, ¿no? Claro. Es a lo que Entonces, le llaman incorporar la sustentabilidad en la arquitectura, ¿verdad? pues sí, digamos que el tema de la sustentabilidad lo podemos entender en distintas facetas, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar, el término sustentabilidad no se usaba ni de broma. Pero siempre nos estábamos preocupando, bueno, y seguimos preocupándonos por la calidad siempre de los espacios. Por supuesto que la forma acaba siendo parte de esta espacialidad, pero creemos que los espacios son estos que dejan huella en la memoria de las personas y que deben de tener ese toque particular que generen pues estar bien, ¿no? Sentirse bien de todos los usuarios. En particular nos interesa el diseño de las circulaciones, de las escaleras, estos lugares que cuando ves un programa de necesidades para cualquier edificio, no aparecen y que se pueden volver el elemento significativo en una edificación. Y ahí entran estos patios que luego hacemos para organizar los distintos espacios, ¿no? Ha de ser maravilloso tenerla como maestra arquitecta. Qué amable. ¿Y cómo ha influido la experiencia como maestra en la formación de nuevas generaciones? Pues mira, cosa rara, no doy clases ni de proyectos ni de construcción, doy clases de historia. Y ¡Qué fantástico! lo que pretendo con las clases de historia es hacerles ver a los estudiantes que a través del estudio de la historia se enriquece este inconsciente creativo que hay en cada uno de nosotros Por supuesto. y que a partir de valorar, analizar el trabajo de otros, aprendemos muchísimo. En las clases de historia en particular, ahorita imparto historia de la antigüedad, que son temas a veces muy aburridos para los muchachos porque lo sienten muy lejano, pero lo que trato siempre es de relacionar algún tema que encuentre yo con lo contemporáneo. Entonces, si hablamos de las culturas de Mesopotamia y su arquitectura, pues les hago ver que Zaha Hadid nació ahí y aunque después se va a estudiar a Londres y todo su desarrollo profesional eh, Londinense. es en Inglaterra, pues sus raíces están en otro lado y que seguramente si estudiáramos muy detenidamente a fondo encontraríamos referencias de esos lugares en donde ella estuvo. Entonces, como que combino la antigüedad con lo contemporáneo y a los estudiantes les interesa mucho Claro, esa, esa parte. Entonces, todo el tiempo estoy buscando algo. Por ejemplo, si hablamos de prehistoria, este despacho Snoeta hizo un museo de sitio para las cuevas de Lascaux en Francia. Entonces, relacionar cómo resolvieron los arquitectos contemporáneos un museo de sitio junto a unas cuevas prehistóricas, o en Stonehenge, el museo de sitio de Denton Cochrane Marshall, y así vamos relacionando una cosa con otra. Entonces, yo creo que eh, a los estudiantes les hago ver cómo el enriquecer su cultura arquitectónica a la larga va a tener buenos resultados en su inconsciente creativo. claro. Entonces podemos decir que usted se caracteriza por identificar la arquitectura contemporánea mexicana que evita modas pasajeras e incorpora tecnologías e historia.
Sí, y si quieres también les hago ver la importancia de los materiales. Entonces, Mm, por ejemplo, cuando eh, estudiamos las arquitecturas de las culturas de Mesopotamia, que usaron ladrillos, tabiques, pues les pongo de ejemplo las obras que hemos hecho de tabique en la Ibero. por Entonces, ejemplo, ¿cómo hoy podemos seguir usando un ladrillo, un tabique de diferente manera, con otras, que tiene otras características y otra resistencia? Porque en la Ibero el tabique es parte de la estructura, no es un chapeo. claro. Entonces, el hacerles ver cómo hay materiales tan antiguos que al día de hoy podemos seguir usando. O en Cantalagua, que hicimos unos muros de piedra a la, Mm, a la manera de como en la antigüedad se usó la piedra, ¿no? Con que es otra, hermoso. otra manera de cortarla, otra manera a lo mejor de colocarla con con otras mezclas, pero como que existen materiales que Sobrevivido y siguen siendo hermosos. siempre han estado ahí, ¿no? Y como hay materiales tan nuevos, entre comillas, como es un concreto, ahora un concreto blanco que usamos mucho en algunas de nuestras obras. Arquitecte, ¿cuándo empezó a dar clases en la Ibero? Desde que terminé la carrera, cuando Wow, terminando la licenciatura, en aquella época el director era el arquitecto Luis Mariano Aceves, y que en paz descanse. Él nos ofreció a la arquitecta Clara de Buen, de Nuño MacGregor de Buen, y a tu servidora, a que que impartiéramos unas clases de teoría de la arquitectura juntas. Durante un tiempo lo estuvimos haciendo de esa manera y ya unos años después yo me quedé con con una clase de historia. Y las clases que yo he impartido no siempre han sido las mismas. He tenido la fortuna de cómo han ido cambiando los planes de estudio, de irme moviendo en cuanto a los periodos sobre los que he trabajado. Entonces eso también ha sido muy enriquecedor para mí, porque no te encasillas en un solo tema, ¿no? Sino te abres a claro. a Y otros. combina su práctica profesional con la enseñanza, ¿no? Porque es enriquecedor. Sí, porque también enriquece el tratar de incorporar temas contemporáneos en las clases y en el ejercicio profesional, el estar viendo obras del pasado enriquece mi presente. Claro, por supuesto. Y de Encuentro. todos sus proyectos, ¿cuál es el que más refleja su estilo personal? ¿Y por qué? Es muy difícil Muy establecer uno como más, es como cuando alguien te pregunta cuál es tu hijo favorito. favorito. Como que todos tienen un algo particular. Claro, Y obviamente, si quisiera yo mencionar uno en particular, creo que el trabajo para la Ibero tiene la particularidad que pues es mi alma mater y que claro. a la universidad la conozco desde que fui estudiante, luego como docente y como profesionista. Entonces, como que son muchas facetas que me ligan Es toda a su vida. los proyectos de la Ibero y que ahí pues sigo trabajando como docente y como profesionista. No hace mucho hicimos el proyecto de la Prepa Ibero, que, que también fue una gran experiencia buscando generar espacios que no solo sirvieran para meterse a un salón y estudiar, ¿no? Sino estos espacios de circulación, de estar, de convivencia, en donde se puede impartir una clase en un corredor haciendo un pequeño círculo con 10, 15 estudiantes o salir a los jardines, al bosque,
como que es un edificio que en particular llama mucho la atención desde ese punto de vista. Claro, me imagino. ¿Y qué retos ha enfrentado como mujer históricamente? Ahorita que ha hablado de que ha estado casi toda su vida profesional y estudiantil dentro de una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Yo me imagino que la permanencia, aunque a lo mejor fue difícil, fue muy agradable, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo enfrentó como mujer esos retos que han sufrido las mujeres a lo largo de toda esta historia, casi 50 años? Y yo creo que, bueno, yo he sido muy afortunada porque empecé a trabajar en un despacho donde ya habían trabajado otras mujeres en el taller como dibujantes. Entonces, en ese sentido, como que no era algo completamente diferente, ¿no? Sino ya se tenía esa costumbre. Empecé a ir a las obras en un entorno en donde había pocas mujeres trabajando. Hoy en día hay muchas mujeres en las obras, pintoras, carpinteras, incluso ya me ha tocado mujeres encargadas de la seguridad en la obra, que como que llama la atención en esa faceta, ¿no? Claro. Y ha sido para mí una fortuna que nunca he tenido ninguna fricción, ninguna dificultad. Quizá y siempre ha influido el hecho de que mi acceso a las obras ha sido con el supervisor de la obra o con los ingenieros de la constructora y como que siempre eso da respaldo a la figura femenina. Y obviamente desde el principio aprendí que el look, por decirlo de algún modo, tenía que ser el adecuado para ir a estos entornos, ¿no? Y que hoy en día, pues te exigen que si la camisa de manga larga y las botas y el pantalón, muchos como los protocolos de seguridad ahora en las obras. Cuando empecé a ir, que eso no existía tan exigente, pues de todas maneras lo aplicábamos, ¿no? Como parte del entorno. Y eso también infunde mucho respeto ante, pues, ante muchachos que quizá no tengan la formación que uno quisiera, ¿no? Un albañil, un maestro de distintas áreas. Entonces, nunca tuve una dificultad y obviamente a nivel profesional, pues mi generación es muy afortunada porque hay muchas mujeres trabajando en todos los sectores. Hoy en día podríamos decir que la ingeniera experta en mecánica de suelos de la Ciudad de México, Elvira, es respetada por todos los ingenieros estructuristas, de veras de una manera muy especial, ¿no? Entonces, así como ella, me he encontrado a muchas mujeres en el camino con mucho gusto, ¿no? Es fantástico. Y hablando de reconocimientos, yo sé que recibió el premio a Firenze Entre Muros en el 2022. Platíquenos un poquito cómo se dio y cuál fue pues su mayor alegría cuando supo de este premio. Y si puede, nos comenta de alguno que otro, que a lo mejor no lo tengamos nosotros visualizado. Pues yo creo que los premios tienen le dan a uno muchas satisfacciones. Quizá la más importante es que le dan visibilidad a la trayectoria como una mujer profesionista, que sacan a la luz
el trabajo que uno ha realizado y muy importante, que es un trabajo que no se ha realizado en lo individual. Hoy en día la arquitectura es una profesión que se desarrolla en equipo y en un equipo multidisciplinario, multigénero, por decirlo de algún modo, y que eso no hace otra cosa más que enriquecer el trabajo que hacemos. Pero en particular, cuando nos dan o cuando me dan un reconocimiento, pues lo agradezco profundamente porque es darle visibilidad a mi trayectoria. Recientemente, el año pasado, recibí la medalla Bellas Artes en Arquitectura ¡Wow! y esa medalla, Felicidades. muchas gracias, esa medalla pues me, me pone en una posición que agradezco muchísimo y que me compromete sin duda a seguir, sí, de todas maneras estoy comprometida con mi quehacer, en particular, ahora más porque uno lo que más quiere es ser ejemplo para otras generaciones. Claro, Esto me permite hacerlo a través de la difusión que se hace de mi trabajo. claro. Y, y a mí me gusta cuando nos dan reconocimientos como despacho, que pone en la mesa que el despacho, pues somos eh, un equipo que son generalmente Francisco Serrano, Juan Pablo Serrano y tu servidora, y que esto habla de distintas generaciones y que habla de géneros diferentes y que lo que logramos producir son trabajos de una gran riqueza porque nos complementamos a la hora del desarrollo del trabajo mismo, ¿no? Cuando se dan reconocimientos a las obras, como en las bienales, que alguna vez hemos ganado alguna medalla de oro con un edificio que hicimos en Acapulco, pues le da visibilidad a un trabajo en específico. Y eso es, pues acaba siendo difusión de altísima calidad. Y creo que eso es como poner una estrellita, como decías al principio, a unos trabajos que a las futuras generaciones pues les sirve como referencia, ¿no? En particular. Ahora decías del premio Firenze, encima no recuerdo, nos lo dieron al arquitecto Serrano y a tu servidora nos lo dieron juntos. Ah, ok. Y es un reconocimiento pues muy, muy valioso porque habla de una trayectoria de como socios en Serrano Arquitectos ya de muchos años, ¿no? Y que es reconocer el valor del trabajo en equipo. Claro, por supuesto. Platíquenos entonces un poco cómo ya nos comentó que desde segundo semestre empezó a trabajar en el despacho. ¿Cómo fue su trayectoria para ser socia? Platíquelo para las generaciones futuras, porque eso es así como que un wow. Esa escala de poder crecer en un despacho o en una entidad de trabajo, ya poco se ve, sin embargo, estaría muy bonito que nos platicara cómo fue. Yo creo que esto se da, o sea, no hay una receta. Hay Claro, cosas que simplemente van pasando porque uno se va incorporando cada vez más y asumiendo más responsabilidades, responsabilidad. y como se dice coloquialmente, te pones la camiseta. O sea, te pones la camiseta 100% y defiendes a muerte las ideas y peleas y en las obras cuando llega alguien que quiere cambiarte algo por cuestiones de dinero, pues peleas y
logras y luchas por convencer y por mantener los proyectos como Se son, ¿no? diseñaron. Entonces, en ese sentido, pues una trayectoria se hace a partir del trabajo, del compromiso, de la responsabilidad, del esfuerzo, de involucrarse al 100%. De por sí, el ser arquitecto es una profesión que es ahora sí que todo el día y todos los días, porque vives en la arquitectura y porque todos los días estás aprendiendo de todos los espacios en los que te mueves, en los que vives, porque tú después como arquitecto vas a crear espacios como estos o los vas a corregir porque te estás dando cuenta de que hay algo que podía ser mejor, sin duda. Y cuando se te presente la oportunidad, lo vas a hacer. Entonces, este compromiso ahora sí que desde 24/7 con la profesión, pues se fue dando poco a poco de manera natural en la oficina hasta que llegó un momento en que el arquitecto Serrano y yo decidimos que queríamos establecer un- una relación mucho más, digamos, más formal, aunque yo ya había estado colaborando en varios proyectos, hacerlo de manera institucional, por decirlo de algún modo, ¿no? Quizá no Claro. sea la palabra adecuada, pero es como formalizar una relación que ya venía dándose de una manera más eventual. Formal. Sí, es como formalizar algo, ¿no? No, pues felicidades, qué padre. Y por Y ejemplo, su vocación, yo por ahí investigué y sé que viene un poco de familia. Su padre fue ingeniero civil. mi padre fue ingeniero civil. No, mi padre fue ingeniero civil, pero él no se dedicaba directamente a la construcción. Él trabajó en Luz y Fuerza del Centro. Wow. Y tuve dos tíos, que en paz descanse, Fernando Fuertes y Enrique Fuertes, que fueron arquitectos, pero eran los hermanos, digamos, chicos de mi mamá y yo no tenía mucho contacto con ellos por las distancias de la ciudad, la edad de los papás, las actividades se mueven por otro lado. Realmente la decisión de estudiar arquitectura fue esta polémica de que, ¿qué haré? ¿Estudiaré ingeniería o estudiaré arquitectura? No, yo creo que como mujer me va más arquitectura. Entonces, así sacada de la manga prácticamente. Y apliqué exámenes de admisión en varias universidades. Y cuando iba a tomar la decisión de en cuál, un amigo de mi papá que daba clases en la Ibero me sugirió, no lo dudes, métete a la Ibero. Aunque te quede muy lejos, no te Oh, vas, no te vas a arrepentir. Y además a mí se me había antojado entrar a la UNAM, que me quedaba igual lejísimos. Pero la UNAM pues traía una trayectoria de huelgas y de una serie de problemas. Y me decía, mira, en la Ibero vas sobre seguro, no vas a tener no vas problemas. a perder Y días. pues no me arrepentí. Le Claro. hice, le hice caso y entré a la Ibero y rápidamente hice muy buenos amigos y amigas que siempre facilitaron el, el poder llegar a la universidad sin ningún problema. Al contrario, era una felicidad llegar ahí, me imagino. Sí, no, sensacional. O sea, la etapa universitaria es extraordinaria. Se la recomiendo a todos los Jóvenes. jóvenes.
A veces hasta ha pasado, tengo una alumna que está por salir y que me decía, es que yo no me quiero, ya no quiero salir porque se la pasa bien, ¿no? Le digo, pues Claro, de una maestría y quédate aquí más tiempo o combínalo, empieza, claro, trabaja y sigue estudiando. claro, por supuesto. Los estudiantes somos felices mientras estudiamos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, o sea, el ejercicio profesional tiene su encanto, luego, luego. Claro, Yo aprendí, o sea, yo muchísimo. empecé a trabajar cuando estaba a fines del cuarto semestre y ya no lo dejé. Desde entonces trabajé, trabajé y trabajé. Y cuando hay estudiantes que me preguntan, ¿y cuál es tu recomendación? Yo siempre les digo, trabajar, trabajar y trabajar, estudiar, 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 no dejar, nunca dejar de enriquecer tu formación a partir del conocimiento de lo que muchos otros colegas hacen y en otros países y en tu país. Y cuando tengas oportunidad de viajar, viaja, aunque sea a donde sea. Siempre hay algo que aprender. Y tuve un alumno que en alguna ocasión me decía, no, pues es que estas vacaciones, ay, pues solo voy a ir a ver a mi familia a Puebla. Dije, es un privilegio ir a Y Puebla. más a Puebla. No, te voy a dar un buen de recomendaciones y a ver cuántas cosas logras ver, porque no solamente hay barroco, muy cerca hay prehispánico y hay contemporáneo, ¿no? Le hice una lista que Y la cuando riqueza de todas las talaveras que puede disgustar ahí. no, 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 va a ser, es una experiencia de vida ir a Puebla, porque se va a pasar una semana. Una semana en Puebla, no, hombre, te van a faltar días para Días. disfrutes todo lo que hay que ver en ese lugar. Claro que sí. Y entonces, ¿cuáles serían sus influencias personales? De lugares que le gustan, de personas que han influido en su perspectiva. Háblenos un poco de todas sus influencias. Yo te diría que eh, a mí me gusta mucho la arqueología. Todo el Como tiempo, buena historiadora. todo el tiempo estoy pendiente de que si hay nuevos descubrimientos, cosas que ir a ver, es estudiar, por ejemplo, en nuestro país, las obras prehispánicas, o sea, son lugares extraordinarios y que no dejan de sorprenderme y el enterarme, el seguir estudiando, por ejemplo, hace poco leía yo unos artículos sobre la incidencia del sol, precisamente en algunos recintos, cámaras que hay, por ejemplo, en Monte Albán, que están enterradas y que por una pequeña perforación entra el rayo del sol. Esta capacidad de diseño, de creación de estas culturas es extraordinaria y no deja de sorprenderme. La masividad, la fuerza de las formas arquitectónicas. Entonces, yo creo que esta fuerza, si bien no son una influencia directa que se vea que hace uno pirámides todo el tiempo, pero sí podemos decir, la masividad, las volumetrías, pues son una parte importante en mi formación, si quieres, inconsciente, ¿no? Luego de arquitecturas contemporáneas, me, me interesa mucho la arquitectura de los japoneses.
sea, Mm, arquitectos como Taniguchi, Kazuyo Sejima, Ryu Nishizawa, son obras que he tenido la oportunidad de visitar y con las que me siento más cercana, identificada en cuanto a al manejo de los espacios y la solución de los espacios. Y si bien, como ya lo mencionaba, no se trata de que uno refleje directamente, pero por ahí hay algo, ¿no? Que se cuela en este inconsciente creativo a la hora de hacer los proyectos. Eh, wow, una delicia escucharlo. y Perdón. no, no, está bien, como que es en el mundo de la arquitectura, pues eso me atrae, pero no hago de lado el trabajo de otros grandes arquitectos. Creo que mi pasión por la arquitectura me lleva a todo el tiempo estar buscando sorprenderme, ¿no? Cuando hay algo, justo ayer veía yo un video sobre la nueva estación del metro del Coliseo en Roma que la Wow, construyeron justo abajo del Coliseo y que descubrieron un buen número de vestigios de la época del Imperio Romano. qué maravilla. Entonces, así como que ya lo tengo en mi lista. O sea, Es la próxima vacación. aunque sea dentro de 10 años, porque pues no siempre se puede, ¿no? Pero cuando se pueda, o si alguien va, tiene que ir a verla y traerme fotos de... Vestigios fotográficos. Sí, es que es sorprendente y cuando te enteras que fue construida a 32 metros bajo tierra, pues se dice fácil, pero estamos hablando que Una son gran. 8 pisos hacia abajo. Entonces, toda la tecnología para poder construir abajo de estas bellezas, que es todo el área de los foros, construir una estación del metro, Maravilloso. con esa calidad de espacios. Dice uno, verdaderamente vivimos en una época donde todo se puede, ¿no? No hay límites, Sí. no hay límites y eso también les hago ver a los estudiantes de que en la antigüedad ponían un tabique sobre otro para lograr estas grandes obras. Y hoy tenemos unas tecnologías extraordinarias para hacer edificios que te puedes imaginar lo que quieras, porque Pues ya, todos, claro, creo que hay que poner los pies sobre la tierra de en qué contexto y en qué contexto de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, político, cultural, vas a hacer qué obra, ¿no? Pero finalmente hay que, hay que sorprenderse desde la obra más sencilla, pequeñita, hasta la más monumental, ¿no? Las dos, de las dos vas a aprender siempre. y Y a te va eso podríamos llamarle el equilibrio de la innovación tecnológica, ¿no? por supuesto, porque luego muchas veces creemos que un edificio va a ser mejor por tener las tecnologías más sofisticadas y creo que la excelencia no está ni en el dinero, ni en que porque le aprietas un botón y se abren todas las puertas, ¿no? Sino que la excelencia está en otros factores del espacio, ahora sí que de todos los elementos que puedes propiciar para alcanzar ese bienestar, ese confort que finalmente estamos buscando, ¿no? Unido a su funcionalidad. Arquitecta, ¿qué impacto cree que ha tenido su trabajo en la transformación urbana y cultural de la Ciudad de México? Pues es difícil establecerlo y que uno lo diga. No, Creo que dígalo. pero esto es difícil porque, o sea, ¿qué obras impactan en una ciudad? Son obras muy especiales, ¿no? O sea, no puedo decir,
La Ibero es todo un complejo importante en Santa Fe, pero no podemos decir que sea, que haya transformado la zona, no, simplemente se deja una huella que es representación del presente y que dentro de muchos años, si permanece en el tiempo, será un ejemplo, un testimonio, como decía Paz, que la arquitectura es el testimonio más, ahora sí que es el más valioso de la historia, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene que pasar el tiempo para que eso sea, esa trascendencia en una ciudad o en una cultura se lea, ¿no? Como que ahorita es muy difícil establecerlo. Creo que hay edificaciones que por sí solas ocupan un lugar importante, como puede ser una Terminal 2 por el género mismo que tienen, ¿no? Ujú. O esquinas como la de Nuevo León 66, donde tenemos la oficina, que es una esquina de cristal translúcido que existe desde hace 25 años y que al día de hoy he encontrado extranjeros que luego andan por la Condesa Tomando que, fotos. y que creen que es de ayer. Pues no, ya tiene sus 25, ya tiene ya tiene su edad, ¿no? Entonces es difícil para uno calificar esos aspectos. Ya habrá grandes críticos que digan algo, ¿no? Y hay obras que son, te digo, mucho más emblemáticas, ¿no? Cuando vemos la transformación del Auditorio Nacional que hicieron Teodoro González de León y Arnoldo Sabludowski, ese edificio es Sí, indiscutible, pero claro, tiene que ver mucho con el género, claro, por más supuesto. además del talentoso cambio, ¿no? No sé si a ti te tocó conocer el auditorio cuando ahí llevaban a cabo la feria del hogar, o sea, era otra cosa, Sí, 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 sí. es una transformación impresionante. Entonces creo que muchas veces para ese tipo de valoración tiene que pasar el tiempo. Claro, por supuesto. Para Ujú. ir cerrando, arquitecta, y no, ahora sí que no tomarle más tiempo, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que aspiran dejar una huella significativa en este campo? Yo Y si creo, todavía hay chance de dejar esta huella, porque claro que sí, siempre hay oportunidad, siempre. Yo a los estudiantes, los que les digo, bueno, que ya mencioné antes, lo de trabajar, 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 estudiar, estudiar, sorprenderse, es como parte de este trabajo, aprovechar todas las oportunidades que se les presenten, por pequeña que sea. O sea, no, el trabajo no cae así de la nada, ¿no? Sí que aparece, sino hay muchas veces que buscarlo. Si hay un concurso, participen. Que, ay, no, qué flojera, que es concurso nacional, no importa, son ejercicios, es como un deportista que se tiene que estar entrenando todo el tiempo para que al competir en todas las carreras un día va a ganar. Se va a sorprender, se va a dar cuenta de qué tiene que mejorar al compararse con otros. Para eso sirven mucho los concursos. Entonces yo siempre les recomiendo aprovechen todas las oportunidades desde la ampliación del baño de la tía Juanita hasta un concurso de una obra de que es que nunca he hecho nada así, no importa. Es que mi capacidad de trabajo es chiquita. La ópera de Sydney se ganó con un croquis casi en una servilleta. O el gran arco de la defensa en París, Spreckelsen hizo un trabajo una presentación muy sencilla y nadie lo conocía y se volvió el gran edificio simbólico. Entonces yo creo que hay grandes lecciones en la historia
que nos animan a a que hay que participar todo el tiempo. No, hombre, qué maravilla. La verdad es de que una conversación llena de gratificación, belleza, historia, que yo creo que cualquiera va a querer reproducir varias veces. Entonces, arquitecta, díganos unas palabras para cerrar esta hermosa entrevista. Le agradecemos mucho y ojalá y en algún momento tengamos la oportunidad de platicar a lo mejor algo un poquito más trivial como su viaje a Roma, Qué pero amable. Pues, denos unas eh, palabras para pues, cerrar. es un privilegio ser arquitecto. Ser arquitecta y tener la oportunidad de buscar el bienestar espacial de la gente que se acerca a uno como cliente. Realmente es un privilegio hacerlo, es un privilegio dejar en la ciudad una huella, un testimonio de nuestro presente. Es de veras un privilegio hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y que la gente a la que sirvo eh, esté contenta con lo que hago. Esa es la mayor satisfacción que puedo tener. Que cuando voy a edificios de la Ibero, los muchachos me digan, quedó padrísimo, qué buena onda este lugar, este espacio. Eso es, eso siempre ha sido una gran satisfacción y agradezco profundamente el interés que tuviste en buscarme y la oportunidad que me brinda para pues, expresar un poco de la historia de lo que soy y que seguiré haciendo. No, hombre, muchísimas gracias. Fue un honor y le mando un gran abrazo.